Hola jóvenes, muy buenos días, espero se encuentren de lo mejor. Estamos en este aprendizaje completamente nuevo, pero vamos a iniciar. En lo que viene a ser, hemos estado haciendo actividades anteriormente, estamos paso a paso y vamos a dar inicio con el bloque 1. El bloque 1, la materia de Historia de México 1, tenemos como título, dice, la historia como constructora de la identidad y su carácter científico. Ya estuvieron anotando o viendo el objetivo del bloque, principalmente que establece la historia como un proceso generador de su propia identidad. ¿Sí? Ustedes ya lo tienen anotado, ya saben acerca de él y algo muy importante, lo que viene a ser el aprendizaje esperado. Dice, asocia la importancia de la historia como un medio para concebirse como sujeto histórico. Ustedes ya lo tienen anotado, ya lo tienen muy bien definido y muy bien. Vamos a dar inicio. Les tengo por ahí anexados los que vienen a ser algunos documentos importantes dentro de lo que vienen a ser las actividades que vamos a estar desarrollando. Pero bien, voy a citar algo que me parece interesante para dar inicio. ¿Sí? Muy bien, dice la historia como constructora de la identidad personal y nacional. Dice, desde que el hombre creó formas para comunicarse y dejar huella de su presencia en la tierra, comenzó a escribir la historia. Muy cierto. Todos, completamente todos, estamos haciendo historia. Y aunque no quieran, ¿sí? Se genera historia a través de ello, ¿sí? Por ejemplo, si digamos, tal vez recuerdan ustedes a su compañero, el más callado, el más serio, el decir, él tal vez no quería hacer historia, pero sin embargo ustedes la recuerdan por él y lo señalan a él como que, como el chico más serio, ¿sí? Desde ahí ya dejó historia. Entonces todo está dejando historia, ¿sí? Muy bien. Otra cita muy importante dice, conocer nuestro pasado sirve para explicar lo que somos hoy. Muy cierto. Dice, por ejemplo, tenemos una historia familiar con la que construimos nuestra historia personal. La historia no podemos decir que no puede ser interesante o no tiene algún fin completamente fuera de lugar. Todo es interesante. No podemos decir, es que la historia para qué. Pues es nuestra historia, ok, tal vez estoy pensando en la historia universal, la historia de México, pero tu historia personal no tiene algo de importancia, por supuesto. Entonces todo está pasando dentro de lo que viene a ser la historia familiar y nuestra historia personal. Porque dice, y lo hacemos por medio de la transmisión de usos, costumbres y tradiciones. Todos tenemos costumbres y tradiciones. Vamos formándolo desde que llegamos inclusamente a nuestra casa. Ya nos tiene identificado como somos, que tenemos toda la familia. ¿Sí? Muy bien. Dice, de la misma manera tenemos una historia colectiva que nos sirve para entender nuestro entorno e identificarnos como mexicanos. Muy bien. También esto es muy importante porque no solamente estamos en la familia, sino vamos formando una historia colectiva. Ahorita principalmente en lo que viene a ser en estos tiempos, pues sí, estamos más en la parte de la historia familiar, en la parte de la historia personal. Hemos dejado atrás y extrañamos esa historia colectiva. ¿Por qué? Porque estábamos conviviendo con nuestros compañeros, nuestra forma de ser es muy distinta. ¿Sí? Pero muy bien. Continuamos un poquito más con parte de lo más esencial de estos textos. La historia, su estudio nos brinda conocimiento y se convierte en un instrumento para desarrollar la identidad. ¿Sí? Dice una pregunta interesante. ¿Qué me aporta estudiar la historia de México? Pues somos parte de un proceso histórico que nos remite hacia el pasado como origen y contribuye a la formación de una identidad. ¿Cuándo es cuando empezamos a decir México? Hay meses principalmente donde más como que late ese nacionalismo mexicano, ¿sí? Septiembre, ¿sí? Dependiendo de lugares, también puede ser lo que viene a ser en mayo, principalmente que se da en la parte del norte, ¿sí?
Pero bien, lo importante es, por ejemplo, el papel que jugamos como sujetos históricos relacionándonos con el pasado. Porque también así somos parte del presente y vemos la proyección que tenemos hacia nuestro futuro. ¿Sí? Decimos mexicanos, ¿ok? ¿Qué es México? ¿De dónde partimos? Vamos a dar inicio. Antes de dar el concepto por ahí de lo que viene a ser historia, vamos a ver el siguiente videoclip. El siguiente videoclip de lo que viene a ser Chimamanda, ¿sí? Ella es de Nigeria, de la parte occidental de África, ¿sí? Y nos menciona algo muy interesante de lo que viene a ser la historia única. Nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos a ver los distintos tipos de historia en los cuales crecemos y nos desarrollamos en lo que viene a ser nuestro entorno. Es algo muy interesante, muy bueno y que tenemos que reflexionarlo. Porque tal vez lo vemos nuestros papás, para nuestros papás, lo que viene a ser, para ellos era algo muy difícil o algo prohibido, las cosas que hacíamos. Y ahora para ustedes, o tal vez para mí, digo, wow, es muy exagerado lo que ustedes están haciendo. Entonces por ahí está pasando todo este ciclo, ¿sí? En los cuales tenemos que prestar mucha atención. Y retomando por ahí lo que viene a ser un buen punto. Lo que dice, somos parte de un proceso histórico que nos remite hacia el pasado. Muy cierto. A ver, dentro de ustedes, cuando los conocen ahí en su comunidad, donde viven, los conocen porque, eres hijo de fulano. Tus familiares, eres pariente de sultano. ¿Conoces? Sí, tu papá. ¿Cómo olvidar? No, tu papá es así. Entonces, no eres un sujeto único, esto nos remonta hacia el pasado. ¿Por qué? Porque te ponen lo que vienen a decir tus papás. Eres hijo de tal, eres familia de tal. Entonces tu pasado está remontándote a ti, ¿sí? Te remite hacia el pasado, ¿sí? Es nuestro origen. Después posiblemente eso va a ser. Y la otra, tal vez hasta incluso digan, no, es bien serio, nada que ver con su papá, ¿sí? O es bien alegre, nada que ver con su papá, ¿sí? O con su mamá, etcétera. Entonces, todos estamos, lo que viene a ser, remitiéndonos hacia el pasado. En lo cual es ahora sí ustedes van a forjar su propia historia y también se repetirá. Pero muy bien. Vamos a ver el siguiente videoclip, es muy interesante. Vamos a estar dejando algunas anotaciones, algunos comentarios que vamos a ver más adelante. Muy bien, iniciamos. Cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía eran libros infantiles ingleses y estadounidenses. También fui una escritora precoz. Cuando comencé a escribir a los 7 años, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, hablaban mucho del clima. Qué lindo era cuando el sol había salido. Eso a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mango y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después, sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre. Pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra
cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros donde los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamala Lai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor, mi madre fue administradora y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, «¡Come! ¿No sabes que la familia de Fide no tiene nada?» Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos, yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria, y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esta historia única de África procede de la literatura occidental.
Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto, y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente, donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense, que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esa única historia. Al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esa cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos, como gente que saqueaba el sistema de salud escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa: el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cali. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Encali. Cómo se narran, quién las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Murid Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con "en segundo lugar". Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serie. No.